Muy buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos. Sección A. Buenas tardes, Buenas licenciada. tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Aquí en esta mojada, lluviosa y mojada tarde, tratando de ver que no se nos arruinen los aparatos. Vamos a trabajar hoy, vamos a iniciarnos un poco en lo que es las Naciones Unidas. Tengo un video muy interesante ahí que trasladarlos y lo voy a hacer desde el inicio, porque a veces si lo hago a la mitad de la clase ya no da tiempo. Ya he recibido los grupos de parte de su coordinador y solo me voy a comunicar con ella para decirle el orden en que van a presentar, porque aunque el segundo examen parcial todavía no se ha fijado fecha, tenemos que empezar a manera de que no se nos pase el semestre, ¿verdad? Y poder trabajar las presentaciones. Otra cosa, acuérdense que tienen que elegir una persona de su grupo nada más, ¿verdad? El que tenga dotes o cualidades para exponer, ¿verdad? Que tenga facilidad de palabra. Ustedes sabrán quién puede ser. Y vamos a empezar con los temas de OEA y de la ONU, ¿verdad? Vamos a empezar con esos temas. Muy bien, entonces voy a colocar el video, pero sí tengo que apagar el micrófono. Y quisiera que me dijeran, ya no les voy a poder preguntar si se ve o no el video, solo quiero que me digan ustedes cuando se vea el video, por favor. ¿Me escuchan? Sí, licenciada. Licenciada, se le escucha. Vale, muchas gracias. Es que con esta mi computadora no sé cuándo me quedo acompañada y cuándo me quedo sola. Entonces por eso necesito que me digan cuando se vea el video. Muy bien. Vamos a hablar del derecho internacional público y quizás es una de las ramas del derecho en la que más uno puede verificar la idea de que los hechos preceden al derecho. Derecho internacional público. Es decir, que vamos a hablar de normas, de pautas de conducta que tienen una naturaleza jurídica, es decir, que son aquellas que generan derechos y obligaciones para quienes el propio ordenamiento así lo establece. Y si hablamos de un derecho positivo, evidentemente tenemos que fijarle un ámbito de validez, no solo material, sino que también personal y temporal. Es decir, tenemos algo así que ponerle una fecha de nacimiento. ¿Por qué les decía que es quizás una de las ramas del derecho en la que más se haga evidente que los hechos preceden al derecho? Tenemos que retroceder en el tiempo, tenemos que ir al escenario europeo y tenemos que recordar que con la caída del Imperio Romano por las invasiones bárbaras, hay toda una lucha por el poder que se gesta primero entre los señores feudales y poco a poco entre quienes van configurándose como una suerte de imperios y que por supuesto todos quieren ser el imperio que sucede al Imperio Romano, en el sentido de ser el soberano que contiene la suma del poder público y a quien todos los demás tienen que obedecer. Quizás a partir del siglo XI particularmente, se hace evidente las luchas entre el Sacro Imperio Romano Germánico por un lado y por el otro del papado. Porque hay que tener en cuenta que cuando el Imperio Romano deja de lado la seguridad
de Roma para centrarse fundamentalmente en Oriente, quien asume la defensa de Roma es el Papa. Evidentemente, él también pretende ser el soberano. Estas luchas entre el papado y el Sacro Imperio Romano Germánico se transforman luego en luchas de religión y se hacen particularmente evidentes en el siglo XVI entre, por un lado, la Reforma y, por el otro lado, la Contrarreforma. Y estas luchas llevan a una guerra que prácticamente destruye Europa, la Guerra de los 30 años. Y cuando llegan a ese estado, estos señores que pretenden todos ser soberanos, no les queda más remedio que acordar la terminación de ese conflicto armado. Y esta terminación, como es de un conflicto armado, como es de una guerra, entendida como lucha armada entre dos o más estados, ese es el concepto jurídico de guerra y no otro. Estos señores poderosos se ven forzados a concluir una serie de acuerdos en una región de Westfalia que generalmente se los conoce con el nombre de la Paz de Westfalia. Esto ocurre en el año 1648 y es ahí donde podemos poner esta fecha de nacimiento, este inicio del ámbito de validez temporal de nuestra materia, el derecho internacional público. ¿Y qué es lo que acuerdan fundamentalmente estos señores? Si quieren poner fin a estos conflictos permanentes por saber quiénes son soberanos, acuerdan un principio de igualdad jurídica. ¿Qué quiere decir esto de igualdad jurídica? Lo que acuerdan es que todos y cada uno de ellos van a ser soberanos, pero al interior de sus territorios. Y en consecuencia, si todos son soberanos al interior de sus territorios, en sus relaciones, que las van a regular a través del derecho, van a ser iguales jurídicamente. Y este principio de igualdad jurídica lleva entonces a un sistema de normas jurídicas, pero un sistema evidentemente descentralizado. Y ojo, porque por supuesto es centralizado en la creación de normas, acuerdos de la Paz de Westfalia. Creación de normas en virtud del acuerdo de voluntades entre estados soberanos. Creación, modificación y extinción de las normas por ese mismo acuerdo. En consecuencia, si bien son normas de naturaleza jurídica, la naturaleza de estas normas es dispositiva. Van a ser creadas, modificadas o se extinguen por acuerdo de voluntades de quienes son las partes. En la creación, pero también en la interpretación de las normas que ellos crean. Solamente las partes tienen la capacidad de interpretar las normas por las que se han vinculado, o bien delegar en un tercero que solucione esa controversia interpretativa que ellos tienen en un momento determinado. Para ir al momento presente, uno puede muy rápido pensar, el día de hoy y el día de ayer, quizás gestándose una controversia entre Argentina y Uruguay, otra vez por las famosas fábricas de papel. Es decir, que puede llegar a haber una jurisdicción, puede llegar a acudirse a un tercero, pero esa jurisdicción, evidentemente, va a tener un carácter, una naturaleza voluntaria. Solo nace cuando hay acuerdo entre quienes son las partes para pedir la intervención de ese tercero. Creación, interpretación, cumplimiento de las normas. Cumplimiento de las normas a través de la coacción. Tú no te estás comportando conforme a lo que acordamos, por ende, yo, tan soberano como tú, ejerzo la coacción. Bajo una fórmula primera, que es la retorsión, es decir, con una conducta que es lícita, yo trato de presionarte para que tú cambies tu interpretación. No te compro más algo que tú me vendías y yo era tu príncipe del mercado, no te doy crédito, como tú pensabas que te lo iba a dar en el ámbito internacional,
Si la retorsión consideraban estos señores que no era suficiente, pues podían acudir a la represalia, y acá ya no es más un acto conforme a derecho, porque los estados son libres de comprar, vender o prestar a quien quieran. Acá ya es un acto contrario a derecho, es decir, no cumplo con otra expectativa fundada en derecho que tú tenías, de naturaleza económica, pero también de naturaleza armada. Puede ser una represalia como un acto acotado de fuerza. Y si estamos ya hablando de fuerza, pues si las cosas seguían sin dar resultado con mi interpretación, estamos a un paso de lo que es la guerra. Guerra, conflicto armado entre dos o más estados. Y este estado de cosas, no hay que ser muy imaginativo para darse cuenta que llevó a una primer guerra, pero ahora a nivel mundial. Primera Guerra Mundial. Esto es 1914, 1918. Si es una guerra, durante la guerra se aplican normas jurídicas del derecho internacional, pero del derecho internacional de la guerra, o también, como se lo suele llamar, de los conflictos armados. El derecho de la paz queda suspendido en su aplicación entre quienes son las partes en esa guerra. Hay que ponerle un término jurídico, como se hizo en 1648 a través de los acuerdos de la paz de Westfalia, pues este término a esta guerra se pone en 1919 con la adopción otra vez de un tratado, que es el Tratado de Versalles, porque es el lugar en el que se concluyó. Y este tratado, que es realmente muy extenso, entre sus disposiciones tiene una que crea una organización internacional intergubernamental, es decir, entre estados, a la que se le va a dar un objetivo de naturaleza política. Y esta organización es la Sociedad de Naciones. ¿Por qué un objetivo de naturaleza política? Y porque a esta pobre garante, en el preámbulo, que es donde se ponen los objetivos, en el preámbulo de esta parte del tratado que crea la Sociedad de Naciones, en el preámbulo se establece que se la crea para ser garante de la paz. Retengan la terminología. Quien estudia derecho y aún en la vida diaria, todos sabemos que el garante que vamos a aceptar en un negocio que yo tengo con alguien es alguien que sea solvente. Dejámoslo como un recuerdo y tengamos presente la palabra. Por un lado, ser garante de la paz. Ser garante de la paz ¿entre quiénes? Evidentemente, entre quienes son las partes en este tratado. Es decir, que esta parte del Tratado de Versalles, como todo el tratado, tiene una naturaleza de tipo contractual, genera derechos y obligaciones para quienes son las partes. Y además de ser garantes de la paz, le confieren la capacidad de desarrollar la cooperación internacional. Desarrollar la cooperación está específicamente contenido en el artículo 24 del Tratado de Versalles, del tratado que crea la Sociedad de las Naciones, y hace referencia a una serie de organizaciones internacionales e intergubernamentales, oficinas que desde mediados del siglo XIX se habían ido creando por los estados como personas jurídicas, mediante tratados, a las que le daban la capacidad de cumplir determinados servicios públicos a nivel internacional. Inmediatamente vamos a pensar en una que vive, por cierto, hasta el día de hoy y que es imprescindible a pesar de que existan los emails, que es la Organización Internacional de Telecomunicaciones, la Organización Internacional Postal y la Organización Internacional específicamente para lo que son las telecomunicaciones. Desarrollar entonces la cooperación. En esto de ser garante de la paz hay algo que es importante de retener, porque aparece un primer esbozo entre las partes, ojo, que eran quienes perdieron la Primera Guerra y quienes eran los estados aliados y asociados, nadie más, por más que los efectos abarcaban el mundo de la época.
aparece una regulación jurídica de la guerra. En primer lugar, hay una condena a la guerra de agresión, y eso está, por supuesto, entre las partes en el artículo 10 del pacto. En segundo lugar, hay una moratoria de guerra, no se la prohíbe, pero las partes pactan que si se suscita entre ellas una controversia o si alguna de ellas tiene un interés nacional que cree poder defenderlo, porque no hay otra manera a través del empleo de la Fuerza Armada, bueno, pues debe pactar, desde que esto se cristaliza en una tensión internacional, una moratoria de guerra de 3 meses. Y por último, se comprometen a no recurrir a la guerra, es el artículo 13 del pacto, aquí estoy poniéndole los números de los artículos porque algo muy importante es tener siempre la norma jurídica positiva que vamos a estudiar o que vamos a ver, no recurrir a la guerra contra un Estado que esté conformando su conducta a una sentencia o a un laudo dictado en el ámbito internacional. Es curioso señalar que en el mismo Tratado de Versalles, en otra parte del Tratado de Versalles, se crea también una organización internacional, quizás para muchos conocida, la Organización Internacional del Trabajo, como una manera de poder ver la forma de evitar conflictos que podían poner en peligro la paz y la seguridad internacionales entre el trabajo y quienes dan el trabajo. Esta es una de las maneras de desarrollar la cooperación contemplada en el artículo 24. Si es una persona jurídica con capacidad propia para cumplir estos dos objetivos, evidentemente hay que dotarla de órganos. No tiene manos, no tiene pies, no tiene boca. ¿Quiénes eran estos órganos? Los órganos están contemplados en el artículo 2 del tratado. En primer lugar, era una asamblea. La asamblea está descrita en el artículo 3, era un órgano del que participaban todos los estados miembros de la Sociedad de Naciones. Si bien fue un tratado abierto, tuvo la característica que también era un tratado del cual las partes, cuando no le gustaba lo que pasaba en su ámbito, podían desvincularse. Esto quiere decir que en un momento dado, por ejemplo, Alemania, Italia, que habían pasado a formar parte también de la Sociedad de Naciones, cuando no coincidieron las expectativas nacionales, entre comillas, podríamos decir, de aquellos líderes de aquella época, pues lisa y llanamente se desvincularon del tratado. Entonces, órgano plenario de quienes son miembros en el momento que son miembros. El otro órgano, un consejo. Un consejo que está descrito en el artículo 4 del tratado. Un consejo integrado por miembros permanentes y miembros no permanentes. Esto también es interesante porque es algo que vamos a ver que como estructura se mantiene con el paso de los años. Y por último, una secretaría, que hace las veces, por supuesto, de funcionarios administrativos de la organización. Está descrita en el artículo 6. Hay un intento de regular el empleo de la fuerza. Pero ¿cuáles son los problemas que se plantean? Y es que las sanciones que se contemplan con relación a quienes no cumplen los objetivos del pacto tienen un sistema que sigue siendo descentralizado. Los estados pueden responder como lo entiendan pertinente. Y esto está en los artículos 15 y 16 del pacto. ¿Se acuerdan? Así era este derecho internacional que ya condujo a una primera guerra entre 1914 y 1918. Claro, si el sistema sigue siendo descentralizado en cuanto a la coacción, la lógica nos muestra la evidencia de que esto iba a terminar en una segunda guerra a nivel mundial.
Una segunda guerra que transcurre entre 1939 y 1945. Y mientras se desarrolla la guerra entre ahora, por un lado, las Naciones Unidas en guerra contra el eje y por el otro lado, los países que integraban el eje, se percibe por quienes son las Naciones Unidas, por quienes firman en el año 1942 la Declaración de las Naciones Unidas, se percibe que evidentemente esto implicaba un fracaso absoluto de la pobre Sociedad de las Naciones. Era un garante, pero era un garante que no tenía solvencia para responder esa garantía, porque las sanciones eran todavía descentralizadas. Y entonces, durante la guerra ya se empieza a gestar y a negociar una nueva organización internacional que es la que va a suplantar a la vieja Sociedad de las Naciones. Esta organización internacional es la Organización de Naciones Unidas, que tiene como instrumento constitutivo una carta, que tiene otra vez la naturaleza jurídica de un tratado, que entra en vigor el 24 de octubre de 1945. ¿Qué tiene de importante este instrumento jurídico? Y lo vamos a encontrar otra vez en el preámbulo. El preámbulo de este instrumento jurídico, a diferencia del preámbulo de la Sociedad de Naciones, va a reconocer la existencia de valores que son esenciales a la vida y a la subsistencia de la comunidad internacional. Esos valores son, por un lado, la paz y por el otro lado, la dignidad del ser humano. Por supuesto que esto no deroga nuestro derecho internacional, pero dejamos de ver un derecho internacional que es un conjunto de normas de naturaleza jurídica para reconocerlo tal como un sistema de normas de naturaleza jurídica. Supongo que recuerdan la diferencia entre conjunto y sistema. Un sistema es una serie de elementos que están estrechamente vinculados entre sí y del cual uno depende del otro. Por cierto, el principio de igualdad jurídica sigue vigente, es decir, que tenemos un sistema de normas que en realidad va a estar integrado por dos subsistemas. Por un lado, un sistema que es eminentemente de coordinación, y yo me atrevería a decir, sin haber hecho la cuenta, que un 80, un 70% de las normas vigentes al día de hoy son normas de coordinación. Pero del otro lado, un sistema de normas de cuasi subordinación, es decir, normas que están protegiendo vastos valores que son esenciales para la comunidad internacional y que han sido reconocidos y aceptados como tales por la comunidad de estados en su conjunto. Vamos a tener entonces como resultado la existencia, por cierto, de normas dispositivas, pero como resultado vamos a tener también ahora normas de tipo imperativo. Son jurídicas unas y otras. ¿Dónde está la diferencia? En que aquellas normas que protegen valores esenciales a la comunidad internacional, esas normas no pueden ser modificadas sino por otras normas de contenido semejante. Son normas imperativas, normas de ius cogens, o como seguramente ya lo están imaginando, se están anticipando, son lo que nosotros llamamos en nuestro orden público interno, normas precisamente de orden público. Es el carácter esencial, ahí está la diferencia. Pero ojo, dos valores, no muchos más, por lo menos hasta el día de hoy. Evidentemente que para poder realizar esto, la organización va a tener que tener en la Carta los propósitos. Los propósitos, que son las capacidades que le entregan los Estados miembros, son propósitos que están contenidos en el artículo 1 de la Carta. Artículo 1. ¿Cuáles son estos propósitos? ¿Cuáles son las capacidades que los Estados le confían ahora a la Organización de las Naciones Unidas?
En primer lugar, ya no es más ser garante, ahora es mantener la paz y la seguridad internacionales. Y para mantener la paz, en este artículo 1, se le da la capacidad jurídica de tomar medidas de tipo colectivo que la organización considere eficaces. Y acá tienen la fundamental diferencia con la Sociedad de las Naciones. Va a mantener la paz, pero ahora ella va a tener la capacidad jurídica de tomar ella las medidas que ya no van a ser individuales, sino que van a ser de tipo colectivo y que son las que ella, la organización, considere eficaces. No solo tomar medidas colectivas eficaces, sino que dentro de ese mismo artículo también se le da la capacidad de lograr el ajuste o arreglo de aquellas controversias o situaciones que de prolongarse pudiesen poner en peligro la paz y la seguridad internacionales. La diferencia es más que evidente. Por un lado, toma medidas la organización. Por el otro lado, lograr instar ya no tiene una fuerza obligatoria como cuando toma medidas. Por otro lado, se le encarga que fomente entre las naciones relaciones de amistad. Y acá también encontramos dos alternativas. Que fomente relaciones de amistad basadas en el principio de la igualdad de derechos. Y si volvemos a pensar en la historia, vamos a recordar que esa modificación del mapa de Europa que resultó con motivo de la Primera Guerra Mundial, donde caen los imperios y nacen los estados centroeuropeos, dio lugar a muchas cuestiones entre las naciones europeas que allí habitaban, porque cada una se decía, este es mi territorio, y esos conflictos llevaron a guerras y a conflictos armados que en más de un caso lamentablemente perduran en nuestros días. Entonces, con relación al fomentar relaciones de amistad, por un lado basadas en el principio de igualdad de derechos entre las naciones, problema europeo, pero además fomentar relaciones de amistad basadas en el principio de igualdad y libre determinación de los pueblos. ¿Cuáles pueblos? Los pueblos sometidos a dominación extranjera. No todos, solamente aquellos que, hablando en buen romance, tenían en aquel momento, en 1945, octubre del 45, la condición de colonias. Y por último, algo bien importante, se le vuelve a confiar la realización de la cooperación internacional, por supuesto que en ámbitos de carácter social, cultural, humanitario, sanitario y educativo, bajo tres formas: por acuerdos entre Estados, por acuerdos entre Estados y la organización, y por último, por acuerdos, si ustedes quieren, entre comillas, por los sucesores de estas oficinas, lo que la Carta denomina los organismos especializados. Todas aquellas organizaciones internacionales intergubernamentales que cumplan funciones en este ámbito y que voluntariamente quieran concluir acuerdos con la organización para integrar el sistema, lo que se llama el sistema de las Naciones Unidas. Ahí aparece, por supuesto, en primer lugar, nuestra vieja OIT y la Unión Postal Universal, más de otras muy meneadas hoy día, como pueden ser el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Entonces, también tiene que realizar la cooperación, y esto en particular lo vamos a encontrar, por supuesto, que en este artículo 1, este es el primer artículo 1, inciso 1, este es artículo 1, inciso 2, y esto es artículo 1, inciso 3. Pero vamos a encontrarlo desarrollado en los artículos 43, 48,
57 y 63 de la Carta. Ahora bien, si para realizar los objetivos se le establecen determinadas capacidades a través de los propósitos, evidentemente va a haber que establecer cuáles son los principios por los que se van a vincular la organización y los estados miembros de la organización. Esto está en el artículo 2. ¿Cortamos acá? Vamos a hablar del derecho. Lástima a todos los que se quedaron afuera, pero yo esperé un buen tiempo para que ingresaran. Podría ponérselos otra vez si quieren, no dura mucho. Si no les... bueno, el link ya no lo tengo ahí, pero... va. Muy bien, muchas gracias por avisarme. Vamos a ver si logro pegar el link ahí. No logré. Bueno, entonces, jóvenes, ese video que ustedes acaban de ver es una introducción que hace la profesora Hortensia, ella es de origen argentino, acerca de cómo se inician las relaciones internacionales a partir del Tratado de Versalles, en que se les pide o se les obliga a los países, a los imperios, por eso ella dice, caen los imperios y surgen los estados. Es donde a todos se les dice que tienen que organizarse como repúblicas democráticas. Algunos lo hacen, otros no, pero el acuerdo es ese, ¿verdad? De que ya no sean imperios, ni feudos, ni cosas así, sino que tienen que organizarse democráticamente, como con sus organismos que encarnan el poder superior. Por ejemplo, el organismo legislativo, el organismo ejecutivo y el organismo judicial. Que realmente ahora me llama la atención, oyendo las noticias, de que el gobierno mexicano, el Senado, autorizó que el Poder Judicial vaya también a las elecciones generales, ¿verdad? Y es que el Poder Judicial no sufre ese proceso, solo el organismo legislativo y ejecutivo. Pero es interesante que ahora también sometan al Poder Judicial a hacerlo. Y no cabe duda que es por tanta corrupción, entonces que sufran el proceso de que el pueblo los juzgue, ¿verdad? A los jueces especialmente. Es interesante, creo que eso va a servir de ejemplo más adelante para Guatemala. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Yo ahorita estoy coleccionando los trabajos para que empecemos a exponer la otra semana, sería el jueves, ¿verdad? De la otra semana, cuando tengamos clase presencial. Sí, Marta Lucía. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Solamente de que nos han dicho que al menos en nuestro grupo, que iban a agregar otra parte de un grupo más. Entonces, lineamientos generales del trabajo no tenemos, más que sabemos de que solo es una investigación. Como para que iniciemos ya la otra semana, pienso que yo les di de cómo, a qué serviría alineamientos generales. O sea, ¿qué es lo que necesita que el trabajo lleve? Bueno, eso yo se los di en clase, se los expliqué en el pizarrón. En clase solo nos dijo de que era una investigación y de que los temas que nos habían dado. Probablemente usted no llegó ese día, pero yo sí se los di. Les escribí en el pizarrón qué era lo que llevaba, pero no me cuesta nada volverlo a hacer, ¿verdad?
Sí, No hay porfa, si me problema. hiciera el favor. Y con lo de que le digo de que a nosotros nos dijeron que iban a incluir a otro grupo más pequeño junto con el nuestro, Sí, todavía no nos lo han dado tampoco. cómo no, sí. Bueno, eso se puede arreglar esta semana hasta la otra, ¿verdad? Porque mañana no tenemos clase, hay permiso de las autoridades. Al parecer se los cancelaron el día de mañana, licenciada. El licenciado de notariado ayer nos dijo ¿Sí? ¿Qué les dijo? que dice de que les habían pasado el permiso para mañana, pero que de ahí lo habían dejado sin efecto. Así. Sí, debería de verificar eso porque creo que sí van a haber clases mañana y yo opinaría que el lunes no. Voy a ver, vamos a ver. Adjunto circular dice número 50 de 2024 en relación al asueto del día viernes 13 de septiembre de 2024, que todo el personal debe presentarse a sus actividades con normalidad. Gracias por decirme entonces si hay clases. Sí, ¿Verdad? entonces sería el lunes prácticamente que de seguro no vamos a... Prácticamente, el lunes sí, porque hay una circular aquí. Esta no la había leído, yo hasta ahorita la estoy leyendo. Bueno, sí, tiene sentido. Y de paso que con la sección H habíamos quedado que no. Pero bueno, si ellos saben de esto, yo voy a abrir la plataforma de todas maneras, ¿verdad? Sí. Entonces, sí. Gracias, Lica. Gracias a usted porque me puso en autos. Bueno, licenciada. Si no platicamos, yo no había leído la circular. Bueno, Sí, acaba de entrar realmente, sí. Bueno, entonces miren, la idea sería que ustedes terminen de conformar ese grupo, ¿verdad? Todos que terminen de conformar ese grupo, que su coordinadora me mande ya los grupos armados, ¿verdad? Buenas tardes, licenciada. Sí, Catherine, ahí está. Sí, aquí estoy. Es que fíjese Ya que me ya los no, había enviado, ¿verdad? ya se los envié todos y ya no integré ese otro grupo porque yo había hablado con la coordinadora del grupo de Marta Lucía, pero lo que sucede es que quedarían más de 27 personas, entonces por eso ya no lo integré porque son demasiados. Son demasiados. Que armen otro grupo entonces. Ajá, exacto, entonces mejor los dejé separados. Bueno, está bien, está bien. Entonces, si las cosas están así, yo esperaría que yo voy a reproducir ese listado que usted me mandó de los grupos. Y voy a hacer un pequeño calendario, pues, para eso. Miren, si quieren tomar nota, y se lo mando. Si quieren tomar nota del contenido del informe del trabajo. Sí, licenciada, por favor. ¿Verdad? Toman nota ahí, aquí donde estamos. Miren, lleva, en primer lugar, pues el título del tema, ¿verdad? Una carátula que diga el título del tema, la sección, por favor, pónganme la sección en todos los documentos que ustedes escriban, porque yo no sé quién que acostumbra a no poner sección para nada y tengo que estar buscándolos. Entonces, sección en todos los documentos que ustedes generen para mí. Sería una carátula, ¿verdad? Donde diga arriba Universidad de San Carlos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Derecho Internacional Público 2, sección tal y tal, ¿verdad? En el centro un título, el título del tema, ¿verdad? Y abajito la fecha, Guatemala. No pueden poner solo el día o solo el mes y el año, ¿verdad? Eso podría ser. Bueno, a continuación de eso, hacer una introducción del tema o presentación del tema, cualquiera de las dos. En realidad casi que llevan lo mismo. Y presentar el tema, luego sería a continuación el desarrollo del tema y los subtemas que tienen ustedes investigados, ¿verdad? ¿Y qué es eso precisamente lo que van a exponer? Tienen que ver quién expone porque no podemos tener muchos expositores, porque si no, se nos va el semestre. Acuérdense que creo que lo vamos a hacer casi que son clases presenciales, pero vamos a ver.
Vamos a ver, no está escrito en piedra eso. Entonces, el desarrollo de los temas y subtemas, también conclusiones, recomendaciones no les voy a pedir, porque son temas de mucha trascendencia, ¿verdad? Entonces, tienen un impacto muy general. Entonces, para los efectos nuestros y de calificación, llegamos hasta la conclusión, las conclusiones. Luego, bibliografía, hay que citar la bibliografía que consultaron y los sitios de internet que tuvieron que consultar también, con toda honestidad, y porque de eso se trata la investigación, de recopilar un poquito de cada quien y de cada libro, ¿verdad? Y luego, si hay algún anexo, pues algún anexo. Por ejemplo, si hubiera un convenio que ustedes quisieran acompañar, pueden hacerlo. Y luego, pues haríamos un calendario. Yo les voy a hacer un calendario de exposiciones. Eso sería lo que lleva el informe del grupo. No les pongo otras cosas porque a veces se vuelve muy, muy complicado el proceso, entonces ustedes no logran salir de su investigación, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Quieren ver otra vez a doña Hortensia o por los que no estaban presentes, ¿verdad? ¿O terminamos ahí la...? Sí, licenciada, se lo voy a repetir. ¿Les gustaría verlo nuevamente? Y los que lo vimos ya nos podemos salir. Para los que nos acabamos de conectar, por favor. Vaya, con mucho gusto. Bueno, entonces, yo sé si antes de colocar el video, ¿ustedes tienen alguna otra pregunta, alguna consulta? ¿No? Si no, lo voy a colocar en este momento para que dé tiempo que termine antes de las 7, ¿verdad? Vamos a ver, aquí está. Me tienen que decir si lo ven, porque yo voy a apagar mi micrófono para que lo oigan mejor. Ahorita sí se ve, Lita. Verificar la idea de que los hechos preceden al derecho. Derecho internacional público. Es decir, que vamos a hablar de normas, de pautas de conducta que tienen una naturaleza jurídica, es decir, que son aquellas que generan derechos y obligaciones para quienes el propio ordenamiento así lo establece. Y si hablamos de un derecho positivo, evidentemente tenemos que fijarle un ámbito de validez, no solo material, sino que también personal y temporal. Es decir, tenemos algo así que ponerle una fecha de nacimiento. ¿Por qué les decía que es quizás una de las ramas del derecho en la que más se haga evidente que los hechos preceden al derecho? Tenemos que retroceder en el tiempo, tenemos que ir al escenario europeo y tenemos que recordar que con la caída del Imperio Romano por las invasiones bárbaras, hay toda una lucha por el poder que se gesta primero entre los señores feudales y poco a poco entre quienes van configurándose como una suerte de imperios y que por supuesto todos quieren ser el imperio que sucede al Imperio Romano, en el sentido de ser el soberano que tienen que obedecer. Se hace evidente las luchas entre el Sacro Imperio Romano Germánico por un lado y por el otro del papado, porque hay que tener en cuenta que cuando el Imperio Romano deja de lado la seguridad de Roma para centrarse fundamentalmente en Oriente, quien asume la defensa de Roma es el Papa. Evidentemente él también pretende ser el soberano.
Estas luchas entre el papado y el Sacro Imperio Romano Germánico se transforman luego en luchas de religión y se hacen particularmente evidentes en el siglo XVI entre, por un lado, la Reforma y, por el otro lado, la Contrarreforma. Y estas luchas llevan a una guerra que prácticamente destruye Europa, la Guerra de los 30 años. Y cuando llegan a ese estado, estos señores que pretenden todos ser soberanos, no les queda más remedio que acordar la terminación de ese conflicto armado. Y esta terminación, como es de un conflicto armado, como es de una guerra, entendida como lucha armada entre dos o más estados, ese es el concepto jurídico de guerra y no otro. Estos señores poderosos se ven forzados a concluir una serie de acuerdos en una región de Westfalia que generalmente se los conoce con el nombre de la Paz de Westfalia. Esto ocurre en el año 1648 y es ahí donde podemos poner esta fecha de nacimiento, este inicio del ámbito de validez temporal de nuestra materia, el derecho internacional público. ¿Y qué es lo que acuerdan fundamentalmente estos señores? Si quieren poner fin a estos conflictos permanentes por saber quiénes son soberanos, acuerdan un principio de igualdad jurídica. ¿Qué quiere decir esto de igualdad jurídica? Lo que acuerdan es que todos y cada uno de ellos van a ser soberanos, pero al interior de sus territorios. Y en consecuencia, si todos son soberanos al interior de sus territorios, en sus relaciones, que las van a regular a través del derecho, van a ser iguales jurídicamente. Y este principio de igualdad jurídica lleva entonces a un sistema de normas jurídicas, pero un sistema evidentemente descentralizado. Y ojo, porque por supuesto es centralizado en la creación de normas, acuerdos de la Paz de Westfalia. Creación de normas en virtud del acuerdo de voluntades entre estados soberanos. Creación, modificación y extinción de las normas por ese mismo acuerdo. En consecuencia, si bien son normas de naturaleza jurídica, la naturaleza de estas normas es dispositiva. Van a ser creadas, modificadas o se extinguen por acuerdo de voluntades de quienes son las partes. En la creación, pero también en la interpretación de las normas que ellos crean. Solamente las partes tienen la capacidad de interpretar las normas por las que se han vinculado, o bien delegar en un tercero que solucione esa controversia interpretativa que ellos tienen en un momento determinado. Para ir al momento presente, uno puede muy rápido pensar, el día de hoy y el día de ayer, quizás gestándose una controversia entre Argentina y Uruguay, otra vez por las famosas fábricas de papel. Es decir, que puede llegar a haber una jurisdicción, puede llegar a acudirse a un tercero, pero esa jurisdicción, evidentemente, va a tener un carácter, una naturaleza voluntaria. Solo nace cuando hay acuerdo entre quienes son las partes para pedir la intervención de ese tercero. Creación, interpretación, cumplimiento de las normas. Cumplimiento de las normas a través de la coacción. Tú no te estás comportando conforme a lo que acordamos, por ende, yo, tan soberano como tú, ejerzo la coacción. Bajo una fórmula primera, que es la retorsión, es decir, con una conducta que es lícita, yo trato de presionarte para que tú cambies tu interpretación. No te compro más algo que tú me vendías y yo era tu príncipe del mercado. No te doy crédito, como tú pensabas que te lo iba a dar en el ámbito internacional. Si la retorsión consideraban estos señores que no era suficiente, pues podían acudir a la represalia, y acá ya no es más
un acto conforme a derecho, porque los estados son libres de comprar, vender o prestar a quien quieran. Acá ya es un acto contrario a derecho, es decir, no cumplo con otra expectativa fundada en derecho que tú tenías, de naturaleza económica, pero también de naturaleza armada. Puede ser una represalia como un acto acotado de fuerza. Y si estamos ya hablando de fuerza, pues si las cosas seguían sin dar resultado con mi interpretación, estamos a un paso de lo que es la guerra. Guerra, conflicto armado entre dos o más estados. Y este estado de cosas, no hay que ser muy imaginativo para darse cuenta que llevó a una primer guerra, pero ahora a nivel mundial. Primera Guerra Mundial. Esto es 1914, 1918. Si es una guerra, durante la guerra se aplican normas jurídicas del derecho internacional, pero del derecho internacional de la guerra, o también, como se lo suele llamar, de los conflictos armados. El derecho de la paz queda suspendido en su aplicación entre quienes son las partes en esa guerra. Hay que ponerle un término jurídico, como se hizo en 1648 a través de los acuerdos de la paz de Westfalia, pues este término a esta guerra se pone en 1919 con la adopción otra vez de un tratado, que es el Tratado de Versalles, porque es el lugar en el que se concluyó. Y este tratado, que es realmente muy extenso, entre sus disposiciones tiene una que crea una organización internacional intergubernamental, es decir, entre estados, a la que se le va a dar un objetivo de naturaleza política. Y esta organización es la Sociedad de Naciones. ¿Por qué un objetivo de naturaleza política? Y porque a esta pobre garante, en el preámbulo, que es donde se ponen los objetivos, en el preámbulo de esta parte del tratado que crea la Sociedad de Naciones, en el preámbulo se establece que se la crea para ser garante de la paz. Retengan la terminología. Quien estudia Derecho y aún en la vida diaria, todos sabemos que el garante que vamos a aceptar en un negocio que yo tengo con alguien es alguien que sea solvente. Dejámoslo como un recuerdo y tengamos presente la palabra. Por un lado, ser garante de la paz. Ser garante de la paz ¿entre quiénes? Evidentemente, entre quienes son las partes en este tratado. Es decir, que esta parte del Tratado de Versalles, como todo el tratado, tiene una naturaleza de tipo contractual, genera derechos y obligaciones para quienes son las partes. Y además de ser garantes de la paz, le confieren la capacidad de desarrollar la cooperación internacional. Desarrollar la cooperación está específicamente contenido en el artículo 24 del Tratado de Versalles, del tratado que crea la Sociedad de las Naciones, y hace referencia a una serie de organizaciones internacionales e intergubernamentales, oficinas que desde mediados del siglo XIX se habían ido creando por los estados como personas jurídicas, mediante tratados, a las que le daban la capacidad de cumplir determinados servicios públicos a nivel internacional. Inmediatamente vamos a pensar en una que vive, por cierto, hasta el día de hoy y que es imprescindible a pesar de que existan los emails, que es la Organización Internacional de Telecomunicaciones, la Organización Internacional Postal y la Organización Internacional específicamente para lo que son las telecomunicaciones. Desarrollar entonces la cooperación. En esto de ser garante de la paz hay algo que es importante de retener, porque aparece un primer esbozo entre las partes, ojo, que eran quienes perdieron la Primera Guerra y quienes eran los estados aliados y asociados, nadie más, por más que los efectos abarcaban el mundo de la época. Aparece una regulación jurídica de la guerra.
En primer lugar, hay una condena a la guerra de agresión, y eso está, por supuesto, entre las partes en el artículo 10 del pacto. En segundo lugar, hay una moratoria de guerra, no se la prohíbe, pero las partes pactan que si se suscita entre ellas una controversia o si alguna de ellas tiene un interés nacional que cree poder defenderlo porque no hay otra manera a través del empleo de la Fuerza Armada, bueno, pues debe pactar, desde que esto se cristaliza en una tensión internacional, una moratoria de guerra de 3 meses. Y por último, se comprometen a no recurrir a la guerra, es el artículo 13 del pacto, aquí estoy poniéndole los números de los artículos porque algo muy importante es tener siempre la norma jurídica positiva que vamos a estudiar o que vamos a ver, no recurrir a la guerra contra un Estado que esté conformando su conducta a una sentencia o a un laudo dictado en el ámbito internacional. Es curioso señalar que en el mismo Tratado de Versalles, en otra parte del Tratado de Versalles, se crea también una organización internacional, quizás para muchos conocida, la Organización Internacional del Trabajo, como una manera de poder ver la forma de evitar conflictos que podían poner en peligro la paz y la seguridad internacionales entre el trabajo y quienes dan el trabajo. Esta es una de las maneras de desarrollar la cooperación contemplada en el artículo 24. Si es una persona jurídica con capacidad propia para cumplir estos dos objetivos, evidentemente hay que dotarla de órganos. No tiene manos, no tiene pies, no tiene boca. ¿Quiénes eran estos órganos? Los órganos están contemplados en el artículo 2 del tratado. En primer lugar, era una asamblea. La asamblea está descrita en el artículo 3, era un órgano del que participaban todos los estados miembros de la Sociedad de Naciones. Si bien fue un tratado abierto, tuvo la característica que también era un tratado del cual las partes, cuando no le gustaba lo que pasaba en su ámbito, podían desvincularse. Esto quiere decir que en un momento dado, por ejemplo, Alemania, Italia, que habían pasado a formar parte también de la Sociedad de Naciones, cuando no coincidieron las expectativas nacionales, entre comillas, podríamos decir, de aquellos líderes de aquella época, pues lisa y llanamente se desvincularon del tratado. Entonces, órgano plenario de quienes son miembros en el momento que son miembros. El otro órgano, un consejo. Un consejo que está descrito en el artículo 4 del tratado. Un consejo integrado por miembros permanentes y miembros no permanentes. Esto también es interesante porque es algo que vamos a ver que como estructura se mantiene con el paso de los años. Y por último, una secretaría que hace las veces, por supuesto, de funcionarios administrativos de la organización. Está descrita en el artículo 6. Hay un intento de regular el empleo de la fuerza. Pero ¿cuáles son los problemas que se plantean? Y es que en las sanciones que se contemplan con relación a quienes no cumplen los objetivos del pacto tienen un sistema que sigue siendo descentralizado. Los estados pueden responder como lo entiendan pertinente. Y esto está en los artículos 15 y 16 del pacto. ¿Se acuerdan? Así era este derecho internacional que ya condujo a una primera guerra entre 1914 y 1918. Claro, si el sistema sigue siendo descentralizado en cuanto a la coacción, la lógica nos muestra la evidencia de que esto iba a terminar en una segunda guerra a nivel mundial.
una segunda guerra que transcurre entre 1939 y 1945. Y mientras se desarrolla la guerra entre ahora, por un lado, las Naciones Unidas en guerra contra el eje y por el otro lado, los países que integraban el eje, se percibe por quienes son las Naciones Unidas, por quienes firman en el año 1942 la Declaración de las Naciones Unidas, se percibe que evidentemente esto implicaba un fracaso absoluto de la pobre sociedad de las naciones. Era un garante, pero era un garante que no tenía solvencia para responder esa garantía, porque las sanciones eran todavía descentralizadas. Y entonces, durante la guerra ya se empieza a gestar y a negociar una nueva organización internacional que es la que va a suplantar a la vieja Sociedad de las Naciones. Esta organización internacional es la Organización de Naciones Unidas, que tiene como instrumento constitutivo una carta, que tiene otra vez la naturaleza jurídica de un tratado, que entra en vigor el 24 de octubre de 1945. ¿Qué tiene de importante este instrumento jurídico? Y lo vamos a encontrar otra vez en el preámbulo. El preámbulo de este instrumento jurídico, a diferencia del preámbulo de la Sociedad de Naciones, va a reconocer la existencia de valores que son esenciales a la vida y a la subsistencia de la comunidad internacional. Esos valores son, por un lado, la paz y por el otro lado, la dignidad del ser humano. Por supuesto que esto no deroga nuestro derecho internacional, pero dejamos de ver un derecho internacional que es un conjunto de normas de naturaleza jurídica para reconocerlo tal como un sistema de normas de naturaleza jurídica. Supongo que recuerdan la diferencia entre conjunto y sistema. Un sistema es una serie de elementos que están estrechamente vinculados entre sí y del cual uno depende del otro. Por cierto, el principio de igualdad jurídica sigue vigente, es decir, que tenemos un sistema de normas que en realidad va a estar integrado por dos subsistemas. Por un lado, un sistema que es eminentemente de coordinación, y yo me atrevería a decir, sin haber hecho la cuenta, que un 80, un 70% de las normas vigentes al día de hoy son normas de coordinación. Pero del otro lado, un sistema de normas de cuasi subordinación, es decir, normas que están protegiendo estos valores que son esenciales para la comunidad internacional y que han sido reconocidos y aceptados como tales por la comunidad de estados en su conjunto. Vamos a tener entonces como resultado la existencia, por cierto, de normas dispositivas, pero como resultado vamos a tener también ahora normas de tipo imperativo. Son jurídicas unas y otras. ¿Dónde está la diferencia? En que aquellas normas que protegen valores esenciales a la comunidad internacional, esas normas no pueden ser modificadas sino por otras normas de contenido semejante. Son normas imperativas, normas de ius cogens, o como seguramente ya lo están imaginando, se están anticipando, son lo que nosotros llamamos en nuestro orden público interno, normas precisamente de orden público. Es el carácter esencial, ahí está la diferencia. Pero ojo, dos valores, no muchos más, por lo menos hasta el día de hoy. Evidentemente que para poder realizar esto, la organización va a tener que tener en la carta los propósitos. Los propósitos, que son las capacidades que le entregan los Estados miembros, son propósitos que están contenidos en el artículo 1 de la Carta. Artículo 1. ¿Cuáles son estos propósitos? ¿Cuáles son las capacidades que los Estados le confían ahora a la Organización de las Naciones Unidas?
En primer lugar, ya no es más ser garante, ahora es mantener la paz y la seguridad internacionales. Y para mantener la paz, en este artículo 1, se le da la capacidad jurídica de tomar medidas de tipo colectivo que la organización considere eficaces. Y acá tienen la fundamental diferencia con la Sociedad de las Naciones. Va a mantener la paz, pero ahora ella va a tener la capacidad jurídica de tomar ella las medidas que ya no van a ser individuales, sino que van a ser de tipo colectivo y que son las que ella, la organización, considere eficaces. No solo tomar medidas colectivas eficaces, sino que dentro de ese mismo artículo también se le da la capacidad de lograr el ajuste o arreglo de aquellas controversias o situaciones que de prolongarse pudiesen poner en peligro la paz y la seguridad internacionales. La diferencia es más que evidente. Por un lado, toma medidas la organización. Por el otro lado, lograr, instar, ya no tiene una fuerza obligatoria como cuando toma medidas. Por otro lado, se le encarga que fomente entre las naciones relaciones de amistad. Y acá también encontramos dos alternativas. Que fomente relaciones de amistad basadas en el principio de la igualdad de derechos. Y si volvemos a pensar en la historia, vamos a recordar que esa modificación del mapa de Europa que resultó con motivo de la Primera Guerra Mundial, donde caen los imperios y nacen los estados centroeuropeos, dio lugar a muchas cuestiones entre las naciones europeas que allí habitaban, porque cada una se decía, este es mi territorio, y esos conflictos llevaron a guerras y a conflictos armados que en más de un caso lamentablemente perduran en nuestros días. Entonces, con relación al fomentar relaciones de amistad, por un lado basadas en el principio de igualdad de derechos entre las naciones, problema europeo, pero además fomentar relaciones de amistad basadas en el principio de igualdad y libre determinación de los pueblos. ¿Cuáles pueblos? Los pueblos sometidos a dominación extranjera. No todos, solamente aquellos que, hablando en buen romance, tenían en aquel momento, 1945, octubre del 45, la condición de colonias. Y por último, algo bien importante, se le vuelve a confiar la realización de la cooperación internacional, por supuesto que en ámbitos de carácter social, cultural, humanitario, sanitario y educativo, bajo tres formas: por acuerdos entre Estados, por acuerdos entre Estados y la organización, y por último, por acuerdos, si ustedes quieren, entre comillas, por los sucesores de estas oficinas, lo que la Carta denomina los organismos especializados. Todas aquellas organizaciones internacionales intergubernamentales que cumplan funciones en este ámbito y que voluntariamente quieran concluir acuerdos con la organización para integrar el sistema, lo que se llama el sistema de las Naciones Unidas. Ahí aparece, por supuesto, en primer lugar, nuestra vieja OIT y la Unión Postal Universal, más de otras muy meneadas hoy día, como pueden ser el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Entonces, también tiene que realizar la cooperación, y esto en particular lo vamos a encontrar, por supuesto, que en este artículo 1, este es el primer artículo 1, inciso 1, este es artículo 1, inciso 2, y esto es artículo 1, inciso 3. Pero vamos a encontrarlo desarrollado en los artículos 43, 48,
57 y 63 de la Carta. Ahora bien, si para realizar los objetivos se le establecen determinadas capacidades a través de los propósitos, evidentemente va a haber que establecer cuáles son los principios por los que se van a vincular la organización y los estados miembros de la organización. Esto está en el artículo 2. ¿Cortamos acá? Vamos a hablar del derecho internacional público y quizás muy bien, jóvenes. Entonces tenemos clase el día de mañana, ¿verdad? De todas maneras hay muchos puntos que trabajar y pues qué bueno que hay clase porque hay que aprovechar el tiempo. Así es de que entonces los veo mañana, ¿verdad? Buenas noches, licenciada, gracias. Buenas noches, jóvenes. Solo permítame, estoy guardando la imagen de la foto de ustedes. No, de ustedes, del salón, ¿verdad? Porque en estas fechas, ahí estamos. Gracias, jóvenes. Hasta mañana. Voy a ver si les pongo les coloco en el chat el sitio a ver si se puede. O si lo quisieran ver, vean. Gracias, licenciada. Licenciada. Compañera, mucho gusto. Ya no pude colocar, me cambió la imagen. Pero bueno, ustedes lo pueden encontrar ahí ya que salió la primera vez. Hasta mañana, jóvenes. Mañana trabajamos nuevamente. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Buenas Muchas noches, gracias. jóvenes.